Hola jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor José Luis y el tema de hoy es el principio de Arquímedes. Pero, ¿qué nos dice este principio? Bueno, nos dice que un objeto que se encuentra sumergido parcial o totalmente en un fluido va a experimentar una fuerza ascendente de abajo hacia arriba que va a ser equivalente al peso del fluido desplazado. Es decir, si nosotros llenáramos, por ejemplo, una cubeta al ras de agua, y metemos la mano, obviamente esta agua se va a derramar, una cierta cantidad se va a derramar. Bueno, si pesamos esa cantidad de líquido derramado, de agua derramada, resulta que va a pesar exactamente lo mismo que lo que metimos ahí, en este caso, nuestra mano. ¿Ok? Bien. Ahora, esa fuerza de abajo hacia arriba llamada empuje, la hemos experimentado en muchas ocasiones. Es decir, por ejemplo, si estamos en la alberca y hemos tratado de meter una pelota, sumergirla pues nos cuesta trabajo, ¿no? Por esa misma fuerza de empuje. Cuando al fin lo logramos, la soltamos y va a salir nuevamente disparada hacia arriba debido a esta fuerza de empuje. Ahora, no necesariamente el objeto tiene que flotar. Eso aplica también para un objeto que se sumerja completamente. Muy bien, ahora, ¿cómo determinar esta fuerza de empuje? Primero hay que tomar en cuenta que si nosotros sumergimos un objeto, va a resultar en una pérdida de peso aparente. Es decir, los objetos en el agua, por la fuerza de empuje, eh, van a pesar menos aparentemente. No es lo mismo cargar a una persona aquí, en su casa, levantarla, a llevarla a una alberca, y ahí incluso para enseñarle a nadar, verán que la pueden sostener hasta con una mano. Sí, por esa disminución aparente de peso. ¿Ok? Pero ¿cómo determinar esa fuerza de empuje? Esa fuerza que nos impulsa de abajo hacia arriba cuando estamos sumergidos en un fluido. Bueno, hay un modelo matemático que dice que el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen de líquido desplazado, ojo, no el volumen del objeto, sino del líquido desplazado, y por la gravedad, cuyo valor ustedes ya conocen, vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por tratarse de una aceleración. Obviamente la fuerza de empuje, por ser una fuerza, sus unidades son los newton en el sistema MKS. Ahora, ¿cómo entender este fenómeno de la flotación? Es decir, siempre se creyó que, por ejemplo, los objetos más densos que el agua no podían flotar. Por ejemplo, una pieza de metal. Si ustedes colocan una pieza de metal en el agua, pues se va hasta el fondo. Sin embargo, habría que estudiar lo que viene relacionado con la flotación para poder entender por qué un barco de acero puede flotar, si está hecho de acero. Bien, primero vamos a ver este fenómeno de la flotación. Hay tres casos. El primero es cuando el objeto pesa más que la fuerza de empuje del fluido. Si pesa más el objeto, pues se va a ir hasta el fondo. El segundo caso es cuando el objeto tiene un peso igual a la fuerza de empuje. En este caso ni va a flotar ni se va a hundir, va a quedar en equilibrio. Y finalmente el tercer caso es cuando el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje que lo impulsa hacia arriba. En este caso, como el peso del objeto es menor, va a flotar. Ahora, ¿cómo explicar esto? Aquí viene algo muy importante que es la relación entre las variables de densidad. La primera relación que vamos a detallar es la relación densidad y masa, manteniendo el volumen constante. Para eso le vamos a dar valores muy sencillos. Por ejemplo, a la masa le damos un valor de 1, al volumen que va a permanecer constante le damos también el valor de 1 y obviamente 1 entre 1 nos va a dar una densidad igual a 1. Recuerden que el volumen va a permanecer constante, por lo tanto su valor se repite, vale 1. Ahora lo que estoy haciendo es que a la masa, en lugar de darle un valor de 1, lo voy a aumentar 10 veces. Aquí está, y 10 entre 1 me da 10. Es decir, a medida que aumenta la masa 10 veces, ¿qué le está pasando a la densidad? También aumentó 10 veces. Es decir, cuando una variable aumenta y la otra también, o viceversa, cuando una disminuye y la otra también, a esto le llamamos una relación directa, y no solo directa, es directamente proporcional, que esto es en el caso de la densidad y la masa. Es decir, si aumenta la masa, aumenta la densidad. Veamos la segunda relación, es la densidad con el volumen. Ahora vamos a mantener la masa constante y le vamos a dar un valor de 1.
Igualmente, en este caso, como el primer ejemplo, también al volumen le vamos a dar un valor de 1. 1 entre 1 nos da 1, es decir, la densidad nos dio 1. Recuerden, la masa se mantiene constante, por lo tanto repetimos su valor, ahí está, 1. Pero esta vez es el volumen el que va a cambiar. ¿Lo vamos a aumentar? Lo vamos a aumentar 10 veces. Entonces, en lugar de 1, le vamos a dar un valor de 10. ¿Y qué pasa? Cuando dividimos 1 entre 10 nos da 0.1. Es decir, la densidad de 1 se redujo hasta 0.1 cuando aumentó el volumen. En otras palabras, a medida que aumenta el volumen, la densidad disminuye y disminuye en la misma proporción. Por lo tanto, la densidad en este caso es 0.1. Esta es una relación inversa. A medida que aumenta el volumen, disminuye la densidad. Y finalmente, la última relación es la relación masa-volumen. Esta relación se debe de analizar manteniendo la densidad constante. En este caso le vamos a dar la densidad de un valor de 1. Por lo tanto, si se fijan, si a la masa le damos un valor de 1 y al volumen 1, pues nos da la densidad 1. Recuerden que la densidad tiene que ser constante, es decir, tiene que seguir siendo 1. Vamos a ver, ahora la masa la aumentamos a 1000. Por lo tanto, y lógicamente, como es una división, el volumen también tiene que aumentar a 1000 para que la densidad siga siendo 1, siga siendo constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la masa, el volumen también tiene que aumentar si queremos mantener la densidad constante. Esta es una relación directamente proporcional, masa-volumen. Muy bien. Ahora, si se fijan en el caso de los barcos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vean la segunda relación, densidad-volumen. Lo que estamos haciendo es que estamos aumentando el volumen debido a la forma que se le da al acero que constituye al barco. Es decir, el acero sí, es más denso que el agua sí. ¿Cómo hacemos que su densidad disminuya? Pues aumentando su volumen, es decir, ese volumen lo aumentamos debido a la forma del barco, el aire que va a guardar debido a la forma. Lo que está pasando es que al aumentar el volumen, la densidad disminuye. Recuerden que es una relación inversamente proporcional y con eso podemos lograr que un objeto que en realidad tiene una densidad mayor que la del agua pueda flotar. ¿Cómo? Aumentando su volumen y de esa manera disminuyendo su densidad. Ahora, la flotación. Ya podemos ahora contestar a la pregunta de por qué un barco de acero flota. ¿Sí? Y tiene que ver con el volumen de líquido desplazado, como ya lo vimos. Finalmente, y a manera de ejemplo, tenemos aquí un ejercicio donde se analiza, bueno, un acontecimiento que ustedes conocen, que fue el hundimiento del Titanic, ahí en el Atlántico Norte, donde, bueno, pues mucha gente murió y eso lo sabemos a través de películas, a través de documentales. Algunas intentaron salvarse. Y bueno, aquí está el caso hipotético donde una persona encuentra una madera que nos dan las dimensiones, largo 2 metros de largo, 1 metro de ancho y el espesor, 10 centímetros. Y nos hacen diferentes preguntas. El otro dato que nos dan, aparte de estas medidas de la tabla, nos dan, el otro dato es la densidad del agua, que es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, en el inciso A nos preguntan, ¿cuál es el volumen de líquido desplazado? Ojo, volumen de líquido desplazado. Nos dice que ya con la persona arriba se hundía nada más 5 centímetros, pero se hunde 3 más con la persona arriba. Entonces quiere decir que el total que se hunde esa tabla son 8 centímetros de su espesor, no los 10, se hunde 8, sumando 5 más 3. Eso quiere decir que el volumen de líquido desplazado solo tenemos que tomar en cuenta el espesor que se hundió, es decir, 5 que ya estaba hundida la tabla y 3 al subirse la persona son 8 centímetros. Ese espesor es el que tenemos que tomar en cuenta a la hora de calcular el volumen de líquido desplazado. Por lo tanto, sería 2 metros por 1 metro, largo por ancho, y por el espesor que sería los 8 centímetros convertidos a metros nos daría 0.08. Bueno, ahí les permito que ustedes hagan los cálculos y van a encontrar el volumen de líquido desplazado en metros cúbicos. En el inciso B nos piden calcular el empuje y lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación que ya conocemos. El empuje es la densidad, que es 1020 kilogramos sobre metro cúbico, el volumen de líquido desplazado, que ya se calculó aquí arriba, y por la gravedad, que vale 9.81. ¿Ok? En el inciso C nos piden el peso de la madera. Hay que recordar que por el principio de Arquímedes, el peso del volumen de líquido desplazado, es decir, el empuje, va a ser equivalente al peso de esa madera. Entonces, en el B, como ya calculamos el empuje, ese empuje va a ser equivalente precisamente al peso de la madera, es decir, van a ser los mismos. Luego,
En el inciso D nos piden la masa de la madera. Aquí utilizamos la fórmula del peso. El peso es igual a masa por gravedad. El peso lo conocemos del inciso anterior y conocemos la gravedad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente despejar la masa. La gravedad está multiplicando, pasaría dividiendo, es decir, la masa sería igual al peso que ya obtuvimos del inciso anterior entre la gravedad que vale 9.81 y el peso la masa nos daría en kilogramos. Y finalmente la densidad de la madera. Bueno, aquí sí, en la densidad de la madera tenemos que calcular primero, ahora sí, el volumen de la madera completa, no el volumen de líquido desplazado, sino el volumen de la madera. Aquí sí tomamos en cuenta sus dimensiones totales, es decir, largo, ancho y los 10 centímetros de espesor. Es decir, 2 por 1 por punto 1 porque tenemos que pasarlo a metros. Los 10 centímetros los dividimos entre 100 para pasarlo a metros. Y nos da esto. Nos va a dar que el volumen de la madera es 0.2 metros cúbicos. Por lo tanto, y como sabemos que la densidad es masa entre volumen, solo dividimos la masa que encontramos en el punto anterior entre el volumen total que hemos encontrado y de esa manera podemos contestar a la pregunta de la densidad de la madera. Muy bien, espero que este ejemplo haya sido bastante completo para lo que se refiere al principio de Arquímedes. No tengo más que agradecer su atención y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Bye.